Dios les bendiga. La maestra Margarita les da la bienvenida a una nueva clase de escuela bíblica, domingo día del Señor, para alabarlo y bendecirlo y aprender de su santa palabra. Pero no solo el domingo es el día del Señor, recuerden, todos los días hay que darle gracias a Dios por su amor bendito, por su misericordia, por sus bendiciones. Así que vamos a la clase. Están todos bienvenidos los que están y los que se van añadiendo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Empezamos la clase. El título de la clase de hoy es La bondad de Ruth. La lectura bíblica está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso del 1 al 9, del 14 al 19 y el verso 22. El capítulo 2 del 1 al 23, capítulo 4 del 13 al 17, pero dentro de todo esto incluimos el capítulo 3 también más adelante. Amén. Vamos a buscar la Biblia, a buscar ayuda para poder conseguir los versos y los capítulos de este importante libro. Esta historia bíblica trata de una mujer bondadosa y de su amiga Noemi. Nuestra historia comienza cuando ambas mujeres estaban tristes, y también aquí vamos a recalcar la valentía de estas mujeres. Vamos a empezar con esta lectura bíblica en Ruth capítulo 1, verso del 1 al 5. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar, o sea, a vivir, en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y se quedó ella con sus 2 hijos sola, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos de Noemi, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, esta historia empieza con una tragedia. Aquí vamos a ver el amor de Dios, a pesar que no se menciona a Dios en este libro no se menciona para nada a Dios, vamos a ver cómo el amor de Dios obra en la vida de las personas. Si seguimos con atención la historia bíblica, recordaremos que había hambruna, o sea, no había alimentos, estaban escasos. Las personas necesitaban comida y era muy difícil conseguirla. Entonces se levantó con sus nueras, Noemi, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado por más de 10 años, recuerdan, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre, pues ya eran viudas, recuerdan, murieron sus esposos. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Ella les pedía a sus 2 nueras que la dejaran sola, porque ella ya estaba muy triste y pensaba a lo mejor que ya le faltaba poco pues para terminar su vida. Entonces ya no tenía esposo quien la podía ayudar, quien la podía apoyar, quien la podía sustentar, y no quería que esas 2 mujeres, que aún eran jóvenes, pues también se quedaran solas. Entonces les pidió que regresaran con sus familias. Pero ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Podemos chequear esto en la palabra de Dios en el libro de Ruth,
Capítulo 2, versos 14 y 15. Recuerden, siempre les digo, verifiquen en caso que yo me equivoque, pues ustedes pueden dejarme saber si equivocó en el número del verso, porque en el libro no me equivoqué, ¿ok? Y Noemí insistía en que Ruth se regresara, pero respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más a Ruth, porque Ruth la consideraba como una madre. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Recuerden que en ese tiempo no habían carros como ahora, no había tanta tecnología, tenían que caminar. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Ruth, capítulo 2, versos del 16 al 19. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué es la siega de la cebada? La cosecha de la cebada. Había muchos campos de cebada donde trabajaban hombres y las mujeres también haciendo determinados trabajos. Vamos a continuar con la historia porque está muy importante, muy interesante. Entonces Ruth llegó a trabajar a un campo, que se le llama una hacienda, un sitio así bien grande donde había mucha plantación. Y entonces el dueño de ese sitio se llamaba Boaz. Y ella se puso a trabajar. Llegó el dueño y preguntó a su sirviente: ¿de quién es esta joven? Y su sirviente le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella, al verse descubierta por el dueño, les suplicó: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Los segadores eran los hombres que iban cortando. Y entonces ella suplicó, porque de eso dependía, que ella pudiera ayudar a Noemi también, porque las dos estaban solas, no tenían esposos que trabajaran para ellas. Recuerden, la mujer estaba mayormente en casa, el hombre trabajaba en ese tiempo. Eso está en Ruth 2, versos 14 y 15. Entonces Boaz tuvo compasión de ella y se acercó y le dijo: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Él tuvo compasión de ella. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Recuerden, ella no era de esa ciudad. Noemi sí, pero ella era extranjera. Pero el Antiguo Testamento dice que había que ayudar a los extranjeros. Había que ser corteses con los extranjeros también. Pero ella se quedó sorprendida de por qué había hallado gracia, o sea, por qué había caído bien, en palabras sencillas, al mismo dueño de toda la plantación. Entonces Ruth le contó todo lo que había pasado con Noemi, su esposo, sus hijos, que eran los esposos de ella y de Orfa. Le contó todo lo que habían sufrido. Él le contestó: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La palabra de Dios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Virtuosa es una mujer dedicada al hogar, una mujer que se respeta y que todas las personas la respetan por el ejemplo bueno que da delante de los demás. Entonces, después le dijo
quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, o sea, que lo ponga en sus brazos. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella fue a la ciudad. O sea, le dio cebada para que llevara a Noemi y tuvieran para hacer su pan y poder comer. Él tuvo mucha misericordia. Él era un hombre que tenía un buen corazón, por eso él trataba de ayudarla al saber que ellas habían sufrido mucho también. Era muy difícil en ese tiempo ser una mujer sola. Entonces Ruth llegó a su casa a hablar con Noemi y le contó todo lo que había sucedido. Le llevó comida porque ella tuvo allí algo que le guardó a Noemi y también le llevó la cebada que le dio Boaz. Y Noemi, intrigada, le preguntó el nombre del hombre que la había ayudado y ella le dijo, se llama Boaz. Noemi recordó que Boaz era pariente de su esposo fallecido. En ese tiempo había una ley que el pariente cercano podía redimir a la familia, o sea, las mujeres que quedaban solas. Redimir era hacerse cargo, pero hacerse cargo no significaba llevarlos a vivir siendo en forma ilegal, tenía que ser todo correcto. Pero vos recordó que había otro pariente que estaba en la sucesión antes que él y fue a hablar con ese pariente, a decirle que él podía redimir a Ruth y las tierras de Noemi, pero ese pariente le respondió, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Entonces en ese tiempo había que pedir testigos y estaban los ancianos. ¿Sí ven allí? Estaban los ancianos, eran los testigos. Contaba más y valía más la palabra y un apretón de manos que tantas firmas y tantas cosas como ahora. Y ahora ni la firma sirve. Entonces había ya desde hacía tiempo esa costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. ¿Sí ven el zapato allí? Y esto servía de testimonio en Israel. Ese era el cierre del trato, el cierre del contrato. ¿Sí? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrate y seas de renombre en Belén. Entonces, ¿qué pasó? Vos aceptó redimir a Noemi y a Ruth. Después que fue aceptada la redención de Boaz sobre Noemi y Ruth, Boaz se casó con Ruth. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemi. No era un hijo de Noemi, venía a ser como un nieto para Noemi. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. ¿Quién es David? El rey David. ¿Recuerdan el rey David? El poderoso rey David. Y de allí viene la descendencia hasta llegar al Mesías, que es nuestro Señor Jesús. Recuerden que aún en este libro que no aparece el nombre de Dios, aquí nosotros podemos ver en cada parte de esta historia el amor del Señor y la redención de Dios por medio de su Hijo Jesús. Empieza con lamento, empieza con tristeza, empieza con tragedia, pero Dios restaura, Dios da sanidad. Tiene que usar a otras personas. El Señor usa lo que sea y a quien sea para cumplir su propósito y su plan en nuestras vidas. Aquí usó a vos, que la redimió a Ruth y que, pues, como ella amaba a Noemi como si fuera una madre, miren, no la dejó y dijo, la parte que me gusta es, mi Dios será tu Dios. Esa es la parte más importante. Pero aquí también podemos ver, niños, lo que siempre yo les hablo, obediencia. ¿Recuerden la obediencia?
El hijo de Ruth tiene por nombre Obed y es parte del linaje del Señor Jesús. Vemos aquí en esta historia, en cada partecita de la historia, el amor del Señor, el amor de Dios, el cuidado de Dios por cada uno de nosotros, aunque pensemos que no está con nosotros, aunque no lo sintamos nosotros, Él está allí. Él es fiel y verdadero, jamás nos abandona, aunque pasemos por pruebas, por tribulaciones, por tristezas, Él está allí, Él nos ama. Cuál amor tan grande que el Señor tiene por nosotros, tan grande, pero tan grande, que aunque nosotros no lo invoquemos, aunque nos enojemos contra Él, aunque digamos no está, aunque nuestra fe desfallezca, Él no desfallece, Él no nos abandona, Él está allí siempre pendiente de nosotros. No lo olvidemos jamás. Bueno, y el verso bíblico. A ver, que pensaron que me había olvidado el verso bíblico. El verso bíblico está en Ruth 1:16. Y que dice allí, a donde quiera que tú fueres, iré yo. ¿Recuerdan esa parte del verso casi al inicio del video? A donde quiera que tú fueres, iré yo, tu Dios será mi Dios. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso es un decreto. Ella decretó y aceptó a Dios. Ella, por su propia voluntad, y miren los caminos que el Señor tejió para darle una bonita vida y para ser, miren, parte de la dinastía de donde procede nuestro Señor Jesús el Mesías, nuestro Salvador. Así que, una vez más, obediencia. Si nuestra fe está decayendo, pensemos que nosotros no vemos al Señor, pero tenemos que estar en el silencio de nuestra habitación para poder sentirlo. Ay, seguro que lo sentimos, seguro que el Señor está allí, nunca nos abandona. Entonces, podemos entender que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. ¿Por quién? Por mí, por ti, por todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama con un amor infinito que no entendemos. El amor nuestro no es como el del Señor, nuestro amor es egoísta. Muchas veces si me amas, yo te amo, si tú no me amas, pues yo tampoco. Pero el Señor no, le amemos o no le amemos, el Señor nos ama y está fiel allí cuidando de nosotros. Aunque no lo sintamos, allí está y envía ángeles alrededor de nosotros para que tu pie no tropiece, dice la palabra de Dios. Así es el Señor con nosotros. Vamos a orar para terminar la clase. Bendito Dios Padre, Rey Celestial, gracias por tu inconmensurable amor, tu infinito amor, Señor, que muchas veces no podemos entender y cuestionamos cuáles son tus decisiones, Señor, y a veces cuestionamos a quién tú perdonas, porque nuestra mente es finita, porque no entendemos muchas cosas, Señor, porque somos finitos. Aquí el poderoso y el infinito eres tú. Y tú sabes qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que no es justo esto, muchas veces pensamos que no es justo lo de acá, pero tú eres un Dios justo y tú estás pendiente de todo lo que nos pasa, hasta de un cabello que se nos cae de nuestra cabeza. Tú sabes, Señor, tú sabes todo acerca de nosotros. Perdónanos, Señor, porque nosotros muchas veces adelantamos juicios y muchas veces te culpamos de todo lo que no sale correcto de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser. Pero que tu plan y tu voluntad es perfecto. Tú sabes lo que es bueno y conveniente para nuestras vidas. No podemos cuestionarte, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, nuestro creador. Y nosotros estamos para obedecerte. Obediencia más que sacrificio pide, Señor. Te pido que bendigas a todas las familias, bendice a toda mi familia, Señor, a toda mi familia en mi país y en todas partes del mundo que están. Bendice todas las familias de nuestros niños, las familias de todos los cristianos del mundo entero, Señor. Bendice a los maestros, las maestras, los predicadores, Señor, los pastores. Bendice, Señor,
a los misioneros, Señor, ayúdales y dale fortaleza, fortalécenos, Señor, y que sea tu palabra que es la que siempre a través de nosotros pueda enseñar, que sea tu voluntad, Señor, la que se cumpla. Permíteme ser un canal de bendición para las personas, los niños, los ancianos, los jóvenes que vean estas clases. Está tu palabra, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Bendice abundantemente a todos y cada uno, Señor, de los que trabajan en tu viña, de los que trabajamos en tu viña, Señor. Fortalécenos, Señor, y aumentanos la fe, porque todo procede de ti, Señor. Tanto el hacer como el querer solamente lo pones tú en nosotros. Si tú no pones eso en nosotros, no haríamos nada, Señor. Te agradecemos por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna, aún sin merecerlo nosotros, pero por tu misericordia abundante y bendita, infinita, enviaste a tu Hijo Jesús a redimirnos, Señor, para darnos la vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí la clase. Que tengan una linda y magnífica y bendecida semana. Dios los bendiga.